Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que tiene a todos los fans de las telenovelas turcas y del mundo del entretenimiento en vilo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado generando mucho ruido, y es que al parecer, Afsanur Sancaktutan ha revelado por qué Hande Erçel no quiere a Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. La intriga es máxima, ¿verdad? ¿Será cierto? ¿Qué motivaciones hay detrás de esta supuesta tensión entre dos de las estrellas más queridas del panorama turco? Vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en lo que se ha dicho, y en lo que Afsanur podría haber insinuado. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar con este tema que da mucho de qué hablar. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a su química innegable en la serie Senkalkam, o Amor, sorprendente en español. Su relación en pantalla era tan convincente que, como suele pasar, los fans empezaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Y efectivamente ambos confirmaron su noviazgo, para alegría de muchísimos seguidores que los adoraban como pareja. Fueron una de las parejas más mediáticas y queridas, y su ruptura, que ocurrió hace algún tiempo, fue un golpe para muchos. Sin embargo, lo que ahora nos trae aquí es la supuesta revelación de Afsanur Sancaktutan, quien también es una figura muy reconocida y querida en el mundo de las series turcas. Afsanur y Hande, a pesar de no haber trabajado juntas de forma tan directa como para ser amigas íntimas, se mueven en los mismos círculos del espectáculo, y es posible que tengan información privilegiada o hayan presenciado ciertas dinámicas. La clave está en que Afsanur, según las últimas informaciones, habría dado a entender las razones de un supuesto distanciamiento o desinterés por parte de Hande hacia Kerem, más allá de la simple ruptura sentimental. Los rumores y las especulaciones son el pan de cada día en el mundo de las celebridades, y a menudo, lo que empieza como un pequeño comentario puede convertirse en una bola de nieve. En este caso, la declaración de Afsanur, o la interpretación de sus palabras, ha reavivado el interés en la relación pasada de Hande y Kerem, y sobre todo, en el estado actual de su vínculo, si es que existe. Se habla de que Hande podría no querer nada que ver con Kerem, y no solo por el fin de su relación amorosa, sino por motivos más profundos. ¿Será un tema profesional? ¿Algún desacuerdo que trascendió lo personal? ¿Quizás algo relacionado con su imagen pública o con proyectos futuros? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. Según lo que se ha comentado y lo que Afsanur habría sugerido en alguna entrevista o declaración, las razones podrían ser varias. Una de las teorías más fuertes apunta a que, tras su separación, Hande habría querido marcar un antes y un después, y mantener una distancia prudencial con Kerem. Esto es completamente comprensible. A veces, después de una relación importante, es necesario tomarse un tiempo y espacio para sanar y seguir adelante sin tener que revivir constantemente recuerdos o encontrarse con la persona. Pero lo que añade el factor intriga, es que no se trataría solo de un deseo de distancia, sino de una reticencia activa, de un no querer que va más allá de lo amistoso. Afsanur, con su habitual discreción pero también con una aparente sinceridad que sus fans aprecian, podría haber dejado caer pistas. No estamos hablando de acusaciones directas ni de un drama declarado, sino de esas insinuaciones sutiles que, para quien está atento, hablan mucho. Por ejemplo, si Afsanur ha mencionado que Hande está muy enfocada en su carrera, en su crecimiento profesional, y que busca proyectos que realmente la apasionen y la desafíen, esto podría interpretarse como una forma de decir que Kerem, quizás, ya no encaja en ese nuevo capítulo de su vida, o que incluso podría ser una distracción o un obstáculo. Otra posible lectura de las palabras de Afsanur podría estar relacionada con la forma en que se manejan las relaciones en el mundo del espectáculo. A veces la presión mediática a las expectativas de los fans, o incluso la dinámica de las parejas de actores que trabajan juntos, pueden volverse abrumadoras. Quizás, y esto es pura especulación basada en las interpretaciones de lo que Afsanur ha dicho, Hande se dio cuenta de que estar cerca de Kerem, profesional o personalmente, podría generar más ruido del que ella está dispuesta a manejar en este momento de su carrera. Su enfoque actual podría ser el de salir y fijar su posición como actriz, explorar nuevos horizontes, quizás incluso a nivel internacional, y eso podría implicar tomar decisiones estratégicas sobre con quién se asocia y a quién mantiene cerca.
Si Afsanur ha dicho algo como Ande está en un momento muy importante de su carrera y busca estabilidad y profesionalismo en todo lo que hace, esto podría interpretarse como que quizás Kerem no representa ese tipo de estabilidad o profesionalismo que ella busca en este momento. De nuevo, no es una crítica directa a Kerem como persona o actor, sino una posible explicación de por qué Ande, según Afsanur, podría querer mantener una distancia. Tal vez Kerem está en una etapa diferente de su vida o carrera, o quizás hay diferencias en sus aspiraciones profesionales que hacen que sus caminos actuales sean incompatibles para una relación, incluso de amistad o colaboración. Es crucial recordar que las declaraciones de Afsanur, por lo que se sabe hasta ahora, no han sido explícitas en cuanto a Ande no quiere a Kerem por esto y por aquello. Lo más probable es que hayan sido comentarios más generales sobre el estado de ánimo de Ande, sus prioridades, o la complejidad de las relaciones en Hollywood y en la industria turca. Y ahí es donde entra la interpretación de los medios y de los fans, que a menudo buscan una narrativa concreta. Si Afsanur ha elogiado la dedicación de Ande a su trabajo, su profesionalismo, o su deseo de seguir creciendo, y ha contrastado esto con una mención, quizás tangencial, de Kerem, es fácil que se genere la idea de que hay una incompatibilidad. Pensemos en el lado de Kerem. Él también está en un punto interesante de su carrera, explorando diferentes proyectos y manteniendo una buena relación con sus fans. Sin embargo, las dinámicas de las relaciones son complejas, y lo que funciona para una persona, puede no funcionar para otra. Si Afsanur ha insinuado que Ande busca un entorno profesional y personal que sea totalmente alineado con sus metas actuales, y si Kerem, por las razones que sean, no encaja en ese patrón en este momento, entonces la explicación de Afsanur podría ser simplemente una observación sobre la evolución de Ande como profesional y como persona. Es importante subrayar que aunque Afsanur pueda haber revelado algo, esto no significa necesariamente que haya una animosidad o un conflicto grave entre Ande y Kerem. Simplemente podría ser una cuestión de caminos que se separan, de prioridades cambiantes, o de la necesidad de cada uno de enfocarse en su propio desarrollo. Y Afsanur, como colega y quizás como alguien que ha tenido la oportunidad de hablar con Ande o de observar su entorno, podría estar compartiendo esa perspectiva. Así que en resumen, lo que Afsanur Sankaktutan habría revelado, o al menos insinuado, es que la razón por la cual Ande Ercel no quiere a Kerem Bürsin, más allá de la ruptura sentimental, parece estar ligada a las actuales prioridades y enfoque profesional de Ande. Ella estaría buscando un entorno que la impulse hacia adelante en su carrera, que le brinde estabilidad y la mantenga enfocada en sus metas, y quizás, en este momento de su vida, Kerem no encaja en ese esquema. No se trata de un odio o un rencor profundo, sino más bien de una decisión consciente de Ande de enfocar toda su energía en su crecimiento, y de mantener a su alrededor aquello que la potencia y no la distrae. Es la lógica de alguien que está en un momento cumbre de su carrera y quiere asegurarse de que cada paso que da sea estratégico y beneficioso para su futuro. Ha sido un placer desglosar esta interesante noticia con ustedes. Espero que esta explicación les haya parecido clara e informativa. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo y por su continuo apoyo a nuestro canal. Su entusiasmo es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más detrás de estas supuestas revelaciones? ¿Están de acuerdo con la perspectiva de Ande? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!